Nuestra historia empieza con un streamer agradeciendo a sus espectadores por estar viendo su stream. Cuando uno de sus espectadores le dice que recién despertó en una mazmorra de rango B y que qué restaurante le puede recomendar, exclamando ese que al parecer tiene un novato presente, que él se especializa en recomendar comida, recomendándole el restaurante Jung Woo Slick, porque de un montón de guarniciones y el tokatsu es delicioso. Y en el dado caso de que quiera algo más caro, está el restaurante Etremort. Además que los cazadores de self hacen sus cenas en grupo en ese lugar. Pero le responden que esos sitios todo el mundo lo conoce y si no hay algo nuevo. Diciendo que sí y que hace poco fue a una cafetería un poco rara. Encontrándose esta justamente frente al portal de la mazmorra. Es un barrio donde no hay absolutamente nada aparte de la entrada de la mazmorra, pero aún así se encuentra una cafetería. Además de que tenía un cartel con algo dibujado pero no sabía qué significaba. Pero ya en serio, gente, ¿qué es ese puto logo? No había clientes, así que el ambiente era bastante agradable. Aparte de eso, había un gato y un slime, entregándole a la Katia de la cafetería el café que había pedido. Había pedido un americano, pero solamente el aroma lo llevaba a otra dimensión. Estaba realmente delicioso, casi se desmaya después de un sorbo. Justamente después de eso fue a la mazmorra, y no sabía si era su imaginación, pero cuando los monstruos lo golpeaban su vida no bajaba, diciendo a los espectadores que era publicidad pagada, que nunca habían escuchado de eso o que le bajara un poco a su exageración, diciendo que si de verdad fuera publicidad pagada, creen que se estuviera haciendo un directo con solamente 30 espectadores. Que habla en serio y además cuando salió se encontró con gente del gremio Xiongna, empezando los espectadores a burlarse del streamer, diciendo cosas como si de verdad el gremio estaba ahí, o que ahora que dijo lo del gremio saben que todo es puro cuento, y que por estar bebiendo café en las mazmorras sigue en clasificación C, diciendo que ya es bastante jodido ser rango bajo como para que se estén burlando de eso, y que ya está triste, así que por ese día el stream se acabó ahí, empezando a recibir los típicos mensajes de cuenta en decadencia, este pobre no aguanta nada, o antes era más chévere. Pero recibe uno diciendo que se pasará por la cafetería. Ahora vemos la cafetería donde hay un chico pidiendo 2 americanos, donde nuestra prota está pensando cómo mierda acabó así. Ella solamente quería llevar su vida tranquila. Debido a que estaba harta de ser una esclava asalariada, simplemente decidió renunciar. Pero ahora volvió a ser esclava, pero ahora del café. Ahora nos explican que hace mucho tiempo aparecieron monstruos, pero también aparecieron despertados, personas con poderes sobrehumanos que ayudaron a combatirlos, apareciendo hace exactamente 23 años. Es la misma historia de mierda de siempre, si no son nuevos en el género les recomiendo que se lo salten. Desde aquella época los cazadores se encargan de combatir a aquellos monstruos, convirtiendo a los cazadores en algo parecido a celebridades. La gente ya ni quería ganar la lotería, ahora quería ser un cazador. Pero a cierta persona en específico eso le importaba una mierda, ya que no había despertado ni tenía conocimiento en absoluto sobre cazadores, empezando a gritar a nuestra prota que se aparten, que quería pasar. Pero los reporteros no desaprovecharían la oportunidad de tomar una foto a un cazador, así que no la dejaron pasar, resignando a la prota, la cual no podría volver a su casa. Ahora vemos a la prota triste yéndose a su casa, pensando que le pagan una miseria y además tiene que hacer horas extras a la cual ni siquiera le pagan. Y si eso no es esclavitud moderna, ¿qué mierda lo es? Pero las personas de su alrededor comienzan a correr de repente, gritando que hay una mazmorra, pero nuestro imbécil ni siquiera se da cuenta, hasta que literalmente se empieza a abrir el suelo debajo de ella, empezando esta a ser tragada más rápido que pan en boca de venezolano, acabando esta siendo absorbida por una mazmorra y muriendo por los monstruos, pensando esta que solo trabajó sin descanso, y que es una forma de morir de mierda. Y si hubiese sabido que iba a fallecer, se hubiese comido un pollito el día anterior, hubiese disfrutado de unas buenas vacaciones, o renunciaría a su trabajo de mierda. Y que es injusto morir así después de lo que pasó. Pero de repente empieza a sentir que a pesar de que murió su conciencia comienza a sentirse más clara. Cuando comienza a sentir un sonido familiar al de su alarma. Al final despertando esa bastante sorprendida en una cama, levantándose rápidamente y preguntándose si es un sueño. Pero de repente comienza a reconocer el pequeño lugar, como el estrecho apartamento donde vivía hace 3 años. Cuando por fin se dio cuenta de que volvió a la vida y retrocedió 3 años en el tiempo, preguntándose qué pasó ya que esto definitivamente había muerto por un monstruo. O si acaso la mazmorra sintió compasión por su miserable vida y decidió darle una segunda oportunidad. Pero no importa qué haya pasado, ese es el puto premio mayor. El poder seguir viviendo además de ser 3 años más joven. Y es una gran oportunidad, así que la vivirá completamente diferente, estrellándole en la cara la carta de renuncia a su jefe. Señorita, espere. Hasta nunca, mamagüey. Ya no desperdiciará su juventud en una empresa como esa. Ahora su único objetivo será descansar mucho y trabajar poco. Ahora solamente disfrutará del café en un lugar tranquilo. Ay, ya será descansar mucho y trabajar poco. Ay, miren qué lindo lugar.
¿No se les antoja una casita de café? Pasen, yo voy después de ustedes. Comenzando a contarnos la historia del lugar, diciendo que hace 20 años apareció una grieta interdimensional, la cual se convirtió en la primera mazmorra de Corea llamada el Abismo. Antes del desastre, este era un barrio completamente común, pero después de este y que las personas recibieran el seguro del gobierno, todos se fueron. Pero el pequeño edificio aguantó perfectamente, pensando la prota que estuvo abandonado mucho tiempo, pero nada que unos pequeños arreglos no resuelvan. Cuando de repente empieza a sonar su teléfono. Tomándolo esta cuando le responden que habían escuchado que había renunciado a su trabajo. Recordando ella esa voz, que es de su primo, el único familiar que le queda después de la muerte de sus padres. Respondiendo la prota que cómo se encuentra y que ha pasado un tiempo, pero cortantemente le responden que últimamente hay muchas personas que dicen que han despertado y que dejan absolutamente todo de lado para hacer estupideces, y si acaso ella se metió en eso también. Pensando la prota que él siempre fue ese tipo de persona, diciéndole ese a la prota que no se interese por cosas de cazadores y que mejor viva una vida normal. Por cierto, el primo de la prota se llama Won Hee-won y es el sublíder del gremio Baek-hong. Volviendo a la conversación, esta le dice que no, que claramente no quiere ser un cazador, preguntando entonces qué se supone que va a hacer. Respondiendo la prota que una cafetería, dejándolo claramente en blanco. Preguntando si pondría una cafetería así simplemente de repente. Diciendo la prota que no y que ya había pensado con anterioridad, además que ya tenía una ubicación decidida. En el distrito Honggu de Seúl, puerta 3 del abismo número 16. Preguntando él si acaso ese es ese lugar. Diciendo la prota que así es, que es la cafetería que solía dirigir la abuela. Siendo un lugar que dejó abandonado por mucho tiempo debido a que estaba ocupada. Y a pesar de ser un lugar peligroso, su abuela lo protegió hasta el final. Preguntando a la prota si acaso se acuerda de cuando jugaban ahí mientras se le escapa un opa. Y por decir opa, el amargado de mierda le reclama. Pensando la prota que al recordar cuando eran niños simplemente se le escapó. Empezando a decirle primo cosas como si de verdad piensa seguir los pasos de la abuela en un lugar tan peligroso. Si acaso sabe preparar café, entre otras cosas. Pensando la prota que realmente sabe cómo molestar con comentarios hirientes. Pero al final le dice que si pasa algo le avise. Diciendo a la prota que está bien y que ya va a colgar. Pensando que es inesperado y que pensaba que le iba a seguir regañando. Pero hablar con una persona con la que no hablas hace mucho tiempo se siente un poco incómodo. Y al ver todo el polvo que hay, decide que ya es momento de comenzar con la limpieza. Ya después de avanzar un poco, piensa que hay mucho que acabar antes de poder abrir. Es cuando se da cuenta que en el suelo hay algo tirado. Fijándose bien, ve que es una televisión, preguntándose si es algo que solía utilizar su abuela o de qué época podría ser, mientras toma el mando preguntándose si encenderá. Encendiendo la TV, pero de repente empieza a decir que ingrese su nombre, edad y tipo de sangre, intentando apagar la TV, pero se da cuenta de que ya no puede apagarla. Mientras la TV sigue con ingrese su nombre, edad y tipo de sangre, estresando a la prota ya que ni siquiera se puede saltar. Pero ya está harta y aburrida, así que simplemente lo pondrá. Nombre, Won Ryeul. Edad, como retrocedió 3 años, ahora tiene 23. Y tipo de sangre, O. Preguntando a la TV que qué es lo que más valora, dinero, honor, poder o simplemente descanso. Diciendo a la prota que eso ni siquiera se pregunta, obviamente la cuarta opción. Diciendo a la televisión que la prueba terminó y que abra la puerta para confirmar los resultados. Diciendo que cuáles resultados, cuando comienza a aparecer una luz delante de nuestra prota, sorprendiéndola ya que realmente aparece una puerta. Diciendo a la televisión que se está esperando al elegido y que abra la puerta para confirmar los resultados. Diciendo que realmente es una puerta y si de verdad tiene que entrar, vida que se ve bastante sospechoso. Pero la televisión de mierda sigue diciendo entre para confirmar los resultados. Gritando a la prota que ya entendió y que se calle por un momento. Empezando a reunir el valor para entrar. Pensando que de todas formas ese lugar era de su abuela y no como que pueda haber algún peligro. Solamente abrirá la puerta un poquito. Y si hay algún peligro, la cerrará rápidamente. Cuando un aire cálido empieza a llenar su cara. Viendo unas hermosas flores, donde incluso hay muchas mariposas. Donde vemos que la puerta prácticamente la transportó a otra dimensión. La prota comienza a sentir la brisa pasando por sus dedos, hasta que se da cuenta que la puerta de mierda desapareció. Empezando a correr y a gritar en círculos porque está atrapada. Hasta que suena una voz diciendo ha llegado un elegido generando un agente. Preguntándose la prota de dónde viene esa voz y a qué se refiere con eso de un agente, percatándose que apareció algo atrás de ella, mostrándonos el gato gordo que apareció, diciendo la prota si acaso entró por la misma puerta que ella, diciendo la voz que la estaban esperando y que por favor le asigne un nombre a su agente, preguntando a qué se refieren con eso. Diciendo que le pondrá Michi, diciendo la voz que la gente rechaza ese nombre, diciendo la prota que qué tiene de malo Michi si es un nombre bastante tradicional.
diciendo a la voz que por favor sea seria al poner un nombre a su agente, diciendo ese nombre como mariposa o albóndigas y otros nombres más feos que el pensando a la prota cómo debería nombrarlo. Pero este empieza a recordar que su nombre se lo había puesto a su abuela, Rieul, el nombre que le puso por ser su cuarto nieto. Y como ese gato apareció en un espacio de la tienda que le dejó su abuela, decidió intentar con el nombre de Mieun, cuando de repente se empieza a mirarla fijamente, pero al final solo se termina estirando. Pero miren la hermosura de esas patitas, pensando la prota que realmente es adorable. Pero este le dice que tocas put, dejando completamente en blanco a nuestra prota después de escuchar eso. Diciendo el gato que sí realmente le está hablando. Diciendo la prota que es un gato que habla, pero respondiendo este si acaso creía que era un gato normal. Diciendo que es un agente del sistema asignado a esperar la llegada de la persona calificada. Diciéndole al gato que ponga su mano ahí. Diciendo a la prota que parecen almohadillas rosas. Sonando a la voz del sistema diciendo que el sistema se ha activado y que se otorgarán habilidades dependiendo de los resultados en la prueba. Diciendo el sistema que las habilidades y los logros se han actualizado y ha despertado con la clase dueña de la cafetería. Preguntándose la prota que a qué se refiere con dueña de la cafetería y si en realidad acaba de despertar. Explicándonos que el despertar es cuando una persona adquiere habilidades sobrenaturales y se convierte en un cazador. En realidad no se sabe qué se necesita para despertar, pero si despiertas podrás obtener mucho dinero. Preguntándose la prota si acaso se volverá súper fuerte. Imaginándose la historia de una cazadora súper fuerte que decide retirarse del mundo de los cazadores, decidiendo abrir una cafetería frente a una mazmorra. Abrazando al gato mientras imagina lo genial que sería. Mientras el gato le dice que deje de pensar estupideces y que mejor revise su estado, empezando esta a revisarlo mientras imagina lo fuerte que podrían ser sus estadísticas, pero al final termina siendo rango F con estadísticas prácticamente iguales a una persona normal, diciendo la prota que qué es esa mierda y que prácticamente es igual a una persona normal. Diciendo el gato que sí, pero que esa fue su elección, explicando que su habilidad despertada se formó en base a la prueba del sistema, preguntando a la prota si acaso se refiere a aquellas preguntas psicológicas, enojando eso último el gato diciendo que era una prueba directamente supervisada por el sistema, y que ella es una elegida del sistema, solamente los elegidos pueden realizar la prueba y recibir directamente habilidades del sistema. Empezando a llorar esta y diciendo que si de verdad es algo tan increíble porque sus estadísticas son tan malas. Diciendo el gato que se tranquilice, pero dice la prota que cómo quiere que se calme si sus habilidades son de la mierda y ni siquiera sabe dónde está, gritando que a dónde va y si acaso le está escuchando, cuando de repente aparece otra puerta y el gato le dice ¿no te dije que soy un gran agente? Diciéndole que no se desanime tanto y pruebe sus habilidades, preguntando a la prota por esto último, diciendo el gato si acaso no le apareció una notificación diciendo que había ganado habilidades y que las verdaderas habilidades de los calificados son aquellas otorgadas por el sistema, recordando a la prota que obtuvo 3 habilidades hace un rato y que a pesar de ser débil se puede vivir bien con buenas habilidades y sus buenas habilidades serán suficientes para triunfar, pero solamente tiene 3 mojones. El primero, aumentar la calidad de las bebidas que hace. Segundo, limpia el baño rápido. Y tercero, si sonríes te sentirás mejor. Preguntándose la prota si de verdad que solamente eso. ¿Y para qué mierda sirve la última habilidad? Pero empieza a pensar que puede tener algo oculto. Y además no pierde nada con intentarlo. Así que sonríe. Pero se da cuenta que no sirve para una mierda. Y ni siquiera se siente mejor. Gritando que qué son esas mierdas de habilidades. Ahora ya volvemos a la cafetería. Donde la prota se encuentra pensando que sabía que iba a pasar algo malo. Ya que iba todo demasiado bien. Sentándose demacrada, resignada por su situación, mientras el gato gordo, el supervisor, sigue comiendo su comida perfectamente, acabando de comer y diciéndole a Rieul que no se preocupe, ya que él está ahí para ayudarla. Respondiendo a esto la prota con ternura, enojando al gato diciéndole que no lo trate como un gato, pero después de unas cuantas caricias queda completamente sometido. Enojando aún más al gato por haber perdido y gritándole a Rieul que revise su ventana de habilidades, respondiendo esta con sarcasmo de inmediato su gran agente, comenzando a revisar esta percatándose de que ahora tiene una misión, explicando el gato que si completa las misiones del sistema recibirá una recompensa, consistiendo la misión de la protagonista en hacer 100 tazas de café instantáneo, preguntando la protagonista si se refiere a aquel café de sobre que ya conoce, diciéndole al gato que también se acuerde de revisar la recompensa, revisándola y resultando ser 100 de XP y 50 rubíes, haciendo preguntar a la protagonista que a qué se refiere con rubíes,
Además, es una moneda que se usa en el mercado de cazadores o que por lo menos le diga cuánto vale, diciendo el gato que el valor de cada rubí es de 100.000 wons. Comenzando Rieul a hacer cálculos para ver cuánto dinero obtendría, percatándose que serían 5 millones de wons, levantándose tan rápido por la emoción que tumbó al gato. Viajamos en el tiempo y ya nos encontramos a cuando la protagonista buscó todo lo necesario en el almacén, comenzando la prota a prepararlo con solamente el dinero en el cerebro. Pero antes de que pueda hacer algo, el gato lo detiene, explicando que no tiene que prepararla de forma normal, sino que tiene que utilizar su habilidad, desconcertando a la prota, ya que ese café solamente necesita agua caliente para hacerse. Pero el gato le dice que solamente lo intente, aceptando esto Rieul, tocando el icono de la habilidad, sintiendo una sensación extraña y comenzando a hacer el café casi de manera automática, comenzando a hacer el café de una manera espectacular, preguntándole al supervisor que por qué sus manos se movieron solas, diciendo el gato que es porque usó su habilidad y que mejor se apure y revise el café. Sosteniéndolo está pensando que solamente es un café común y que va a revisar, apareciendo una ventana de estado mostrando que es un producto de 3 estrellas, con un tiempo restante de 3 segundos, sorprendiéndola por el aumento en la velocidad de recuperación en 100%, diciendo el gato que las habilidades pueden otorgarles efectos especiales, diciendo la prota que ella nunca había escuchado de algo así, enojando al gato diciendo que obviamente ya que ella es la única que puede hacer eso, entendiendo la prota diciendo que entonces sí es una buena habilidad. Pero el tiempo se está acabando, así que ya debe de beberlo, tomándoselo rápidamente ya que no debe de desperdiciar, comenzando a percatarse del rico sabor del café, cayendo en un mar de café ya que los sabores se están mezclando en su boca, preguntándose si el café instantáneo siempre fue tan bueno, diciendo al gato si acaso se bebió todo de un solo trago, afirmándolo esta, decidiendo revisar el avance de la misión viendo que solamente aumentó en 1. Cuando de repente la prota se percata de algo increíble, y es que esto es exactamente igual al juego de gestión de una cafetería que jugaba antes. Además, ella ya sabe qué es esa sensación. Si completa misiones, obtiene recetas que le harán ganar dinero. Y si completa misiones, obtendrá rubíes que lo harán volverse rica en un instante. Diciendo el gato que parece bastante convencida de que va a tener éxito, diciendo Rieul que es obvio porque tiene el espíritu del café dentro de ella. Además, hacer 100 tazas de café no es nada para ella, diciéndole el gato que no debería de hacer tantas desde el principio. Pero esta con la mente en el dinero le dice que debe de hacerlo para ganar dinero, sacando las llamas de la codicia, exclamando que será la número 1 sin gastar dinero. Pasa el tiempo y ahora vemos a la prota con la cara completamente demacrada. Se siente mal y su corazón está latiendo demasiado rápido, mientras el gato revisa para ver qué es lo que tiene, apareciendo una notificación de estado que dice que la protagonista tiene adicción a la cafeína, diciendo el gato que le advirtió que no hiciera demasiado, respondiendo Rieul que no pensó que iba a ser tan grave, explicando el gato que solamente puede tomar 3 tazas de café al día antes de entrar en un estado anormal, sorprendiendo a Rieul ya casi le tomará prácticamente un mes completar la misión, diciendo el gato que por qué tiene tanta prisa si se supone que lo que ella buscaba era descansar. Prácticamente esta situación le viene como anillo al dedo, comenzando a pensar la protagonista que originalmente ya quería una vida de descansar mucho y trabajar poco, pero aún así está cegada por el dinero, pensando que no tiene sentido tener un estado anormal en medio del tutorial, finalmente resignándose, donde vemos que el estado anormal finaliza en 2 horas y media. Viajamos en el tiempo y nos encontramos 3 días después, donde se encuentran unas personas caminando, sorprendiéndose estos porque aparece una máquina expendedora de repente, teniendo esta una nota que dice toman el café completamente gratis, 100% real, no fake, yéndose estos, mientras conversan de que nadie tomaría un café tan sospechoso, llorando Rieul pensando que es un café completamente normal, así que simplemente deberían tomar una taza cada uno. Resignada volviendo a entrar a la cafetería, preguntando el gato si fue otro fracaso, afirmándolo esta, pensando que su habilidad solamente funciona dentro de la cafetería, así que alguien tiene que entrar a la cafetería y beber su café. Pero a nadie se le ocurriría ir a una cafetería que solamente puede ofrecer café instantáneo. Finalmente aceptando que tendrá que esperar un mes para completar la misión del tutorial,
cuando de repente suena un fuerte golpe haciendo que el gato gordo casi salga volando. Saliendo la prota a ver qué pasa, encontrando una persona tirada y gimiendo en el piso. Preocupándose la prota por la mujer, así que va corriendo a ver qué le pasa. Comenzando a levantarse la mujer, diciendo que se encuentra bien y que no debe de preocuparse, ya que solamente se cayó porque se encontraba un poco agotada. Brillándole los ojos de emprendedora a la prota cuando se percata de algo. Ella es una persona abrumada y agotada por el exceso de trabajo, exactamente una oficinista coreana. Comenzando a acercarse con claras intenciones. Por favor, descansa en mi cafetería. Eres la persona perfecta para probar mi café. Ahora pasamos a ver los recuerdos de la mujer. A ella desde niña le fascinaron las mazmorras. Un lugar desconocido creado y gestionado por el sistema. Aquel lugar que mueve su curiosidad y pasión. Con el afán de conocer las mazmorras en profundidad, se preparó por el examen de funcionario. Finalmente terminó postulándose para la agencia de gestión de mazmorras, aunque ya le habían dicho que era mejor no entrar ahí. Vemos a un entrevistador preguntando que cómo sabe tanto, que solamente es posible si se sabe de memoria el libro de gestión de mazmorras. Respondiendo esta con confianza que lo memorizó, sorprendiendo esto a los entrevistadores. Continuando diciendo que memorizó tanto el libro de gestión de mazmorras como todos los informes del abismo. Sorprendiendo tanto a los entrevistadores que la contrataron de inmediato. Ahora vemos cuando ya ingresó al trabajo. Preguntando mientras la arrastran si ya podrá trabajar con asuntos relacionados con la mazmorra. Finalmente llegó su primer día de trabajo, donde el cargo que le tocó fue asistente. Diciéndole su compañero con una cara firme que si acaso sabe que su trabajo es encargarse de los cazadores. Diciendo esta con una sonrisa que hará todo. Diciendo ella que en ese momento fue ingenua, ya que ni siquiera sabía que los cazadores ni siquiera aparecían durante su horario laboral. Además, no importa lo que haga, a veces simplemente se enojaban porque les decía lo que tenía que hacer. Aparte, se veía obligada a hacer recados triviales. Ahora la vemos enojada, pensando que nunca pensó que terminaría odiando a los cazadores con solamente una semana de trabajo. Ahora pasamos a un poco antes del presente, donde ésta se encuentra pensando que haría cosas como gestiones de mazmorra o labores de investigación, pero simplemente se encuentra haciendo los caprichos de los cazadores, cuando de repente por andar de distraída tropieza con una piedra, cayendo fuertemente en el piso y desparramando todos los documentos, comenzando a refunfuñar en el piso mientras piensa que debería renunciar, apareciendo la prota y pasando lo que ya vimos anteriormente. Volvemos al presente, donde la prota utilizó sus habilidades para convencerla de que entre, finalmente entrando y comenzando a fijarse en la decoración del lugar, diciendo que no sabía que había una cafetería frente a la mazmorra, donde nos percatamos de su nombre por su carnet, llamándose esta King Hina. Percatándose de esto la prota también, pensando que sabía que era oficinista y por eso estaba tan cansada. Ofreciéndole la prota un café y recibiéndolo esta. Pensando Rieul que utilizó su habilidad para hacer el café, pero se ve tan cansada que no sabe si funcionará. Finalmente comenzando Hina a tomar el café, inmediatamente exclamando que ese café está delicioso, aunque ni siquiera suele tomar café. Se siente como si la dulzura y el aroma comenzaran a derretir su corazón. Volviendo a la realidad y diciendo que lo siente por hablar demasiado. Diciéndole Reul que no debe de preocuparse y que como le gustó tanto le puede servir otra taza. Finalmente acabando esta con unas 3 tazas de café. Apareciéndole a la prota una notificación de que la misión ha avanzado en 3 tazas más. Cuando de repente la prota escucha a Hina decir que ha llegado el momento de retirarse. Agradeciéndole esta desde el corazón, ya que realmente disfrutó el café. Pensando la prota que ahora tiene más ánimo a comparación de antes y es como si hubiese revivido. Pero al parecer la recuperación completa es imposible. Llegando de un salto el gato diciéndole que al parecer al fin pudo avanzar en la misión. Pero percatándose de la expresión de Reul le pregunta que por qué tiene esa cara. Pero esta en las nubes responde que solamente se encuentra en sus pensamientos, pensando que ella alguna vez sintió el peso de la vida que llevan esos pasos.
Obviamente la misión es importante, pero ojalá ella pudiese prepararle otro café. Pero sobando al gato le dice que no se preocupe, ya que esas son cosas de humanos, enojando a este porque sigue sin comprender qué pasa. Pero pasa el tiempo y ahora vemos a los iluminados ojos de Hina, comenzando esta a levantarse de la cama y sorprendiéndose porque está despierta, ya que generalmente necesita unas 6 alarmas para despertarse. Pero no solamente es eso, sino que su migraña también ha desaparecido. Su fatiga ha desaparecido y siente su cuerpo ligero como una pluma. ¿Qué habrá pasado para sentirse de esa manera? El día anterior fue como siempre, mientras vemos que piensa en un cazador haciendo berrinche por no querer ir a la mazmorra, cuando de repente recuerda cuando la prota le pidió que entre a la cafetería, quedando sorprendida preguntando si acaso fue eso, llegando de sorpresa a la cafetería, casi sacándole el corazón al gato y gritándole a Reúl, diciéndole la prota con una cara amable si acaso llegó bien a su casa ayer y respondiendo esta que sí. Además preguntando por el café que le había dado ayer, inmediatamente respondiendo la prota que si quiere otra taza. Inmediatamente respondiendo que sí con una cara de emoción y felicidad desbordante. Finalmente obteniendo su café y disfrutando cada gota, pensando que en cuanto toma una gota se llena de energía, así que la respuesta a su mejora se encuentra en ese café. Diciéndole la prota con una cara de felicidad que ella nunca había probado un café tan bueno y preguntándole si acaso tiene una receta especial. Respondiéndole la prota que solamente es café instantáneo. Tal vez no tenga una receta especial, pero le puede preparar todas las tazas de café que quiera, así que puede volver cuando guste. Pensando Hina que la prota es definitivamente deslumbrante, de la emoción saltando y abrazando a la prota mientras le agradece. Ahora vemos que Hina se encuentra en una conferencia pensando que este momento siempre lo recordará como el momento en el que conoció al ángel guardián de los asalariados. Nos dan un spoiler de que en unos cuantos años Hina se convertirá en la directora de la administración de mazmorras. Vemos una puerta abriéndose mientras la protagonista piensa que desde aquel día Hina va todos los días a la cafetería. Gracias a eso avanzó bastante en su misión, estando actualmente en un 80%. Pero la codiciosa de la prota solo piensa en los 5 millones de wons que estarán en sus manos, exclamándole el gato que deje de babear. Volvemos a Hina encontrándose esta agradeciéndole a la prota, diciendo que su café la hace sentir viva. Pero finalmente comenzando a despedirse diciendo que tiene trabajo pendiente que terminar. Preguntando a la prota que cómo que tiene trabajo pendiente y si no se supone que su turno había terminado. Comenzando esta a explicar que dentro de poco se abrirá una mazmorra tutorial dentro del abismo. Preguntando a la prota si acaso esas no son las mazmorras utilizadas para entrenar a nuevos cazadores, afirmándolo Hina y diciendo que es la primera incursión en una mazmorra de forma real. Pero estarán aún más ocupados ya que vendrá un cazador veterano de Estados Unidos, dejando esto en shock a la prota, comenzando esta a pensar que eso de un cazador estadounidense le resulta familiar, entrando esta en sus recuerdos de antes de la regresión, en el que salió un monstruo de una grieta. Solo había cazadores novatos, así que no podían lidiar con la situación. Lo que ocurrió fue una ruptura de mazmorra en la que los monstruos salen de las grietas. Y los monstruos que lograron salir del portal atacaron a las casas cercanas. Y en aquel incidente también murió un cazador estadounidense que se encontraba de visita. Pensando la prota asustada que no se habló de nada más durante un tiempo, pero ella no se acordaba de absolutamente nada. Además, ¿dónde se encontraban las casas que fueron atacadas por los monstruos? Comenzando Hina a llamar a la prota ya que ésta se encuentra en sus pensamientos, cuando de repente la prota se percata que lo único que se encuentra en esa zona es su cafetería, comenzando a preocuparse pensando que cuál era la fecha exacta del incidente, ya que tal vez tenga un poco de tiempo para hacer algo, cuando de repente Hina la saca de sus pensamientos ya que se encuentra preocupada por la prota. Esta, evitando responder, pregunta cuándo había dicho que sería la mazmorra tutorial, pero quedando esta completamente en blanco cuando escucha que será dentro de 3 días. Nos movemos en el tiempo y vemos a la prota quejándose por el poco tiempo que es.
En su otra vida murió por una grieta y ahora simplemente aparecerá un monstruo en su patio delantero. Finalmente agarrando convicción y diciéndole al gato que empiece a empacar su comida ya que se irán de ahí, dejando el gato de rascarse las bolas para preguntar por qué, explicando esta la situación de que en 3 días saldrá un monstruo de la grieta y es muy probable que ataque su tienda. Pero solamente pensando en la comida responde que cómo se supone que sabe lo que pasará en 3 días. Quedando esta sin palabras y preguntándose si debería decirle la verdad a Meun, explicando que no debe de sorprenderse por lo que le va a decir. En realidad ya murió una vez, pero volvió 3 años al pasado. Pero el gato solamente le responde ya veo, quedando la prota atónita porque ni siquiera se sorprendió, respondiéndole el gato que quien dice que no se puede volver en el tiempo al menos una vez en la vida. Pero lo raro del asunto es que ese incidente vaya a suceder en 3 días, ya que es bastante raro que los monstruos salgan por un portal. Principalmente porque el abismo es un sistema que, pero antes de que pueda seguir hablando, comienza a ser censurado, gritándole la prota porque no se entiende nada de lo que está diciendo, volviendo a explicar de nuevo, pero vuelve a ser censurado, pensando la prota que es como si alguien estuviese interfiriendo, ya que solamente no se entienden las partes importantes, cuando de repente aparece una notificación llena de errores del sistema, resignando al gato, ya que al parecer no podrá explicarle más. Pero dice que si un monstruo sale de un portal, es posible que solamente esté escapando de algo como un monstruo de rango superior, haciendo esto entrar en pánico a Rieu, simplemente dándole más motivos para recoger y largarse lo más rápido posible de ese lugar, pero calmándola a Mieun, ya que esta vez no es realmente seguro que vayan a salir monstruos, diciendo esta que ya lo sabe, pero por si acaso debería de escapar, pero comienza a pensar si simplemente debería de escapar sola. Ella simplemente puede pasar esto en un hotel de lujo, pero ¿qué pasará con las demás personas? ¿Qué pasará si un civil se encuentra con un monstruo o si se le encuentra a Hina? No puede simplemente ir gritando lo que pasará, pero aún así debe de haber una manera. Vemos a un grupo de personas mirar hacia un lugar con sospecha, tomando la prota un teléfono público que se encontraba en el lugar y diciéndole al gato que por qué se viste así ya que parece una persona sospechosa. Respondiendo esta que se viste así porque debe de lograr ocultar su identidad, mientras vemos que se vistió como para robar un banco. Contestando la administración de mazmorra, diciendo a la prota que quiere hacer un reporte. Le preguntan cuál es su nombre y la muy idiota comienza a decir su nombre real cuando de repente el gato le interrumpe, finalmente diciendo que su nombre es King Won-ri, solicitando a la prota que investiguen alrededor de la mazmorra 3. Ya que parece que el suelo tiembla y se escuchan sonidos extraños, preguntando el operador si el piso tiembla, afirmándole y diciendo que se siente una energía muy sombría, diciendo que de acuerdo reforzarán la zona, agradeciéndoles la prota antes de colgar, yéndose feliz Reul, ya que ahora solo tiene que actuar como un civil y evacuar de forma segura. Finalmente volvemos a la cafetería, diciendo a la prota que ya que hizo el reporte ahora solamente le queda buscar alojamiento. Y como él irá con ella tienen que buscar un alojamiento que acepte mascotas. Diciendo Mieun que a él no le importa mientras sea un lugar con muchos cereales. Pero con dudas responde la prota que normalmente en esos lugares no hay cereales. Escuchando la puerta abrirse y saludando hasta que se percata de quién entró, apareciendo un gringo rubio de ojos azules, pensando la prota que es un extranjero y qué va a hacer ahora ya que no sabe inglés, contestando con su inglés de 2 pesos mientras suda, hello my hell are you, pero este responde en perfecto coreano preguntándole que qué lugar es ese, dejando con la boca completamente abierta a la prota, mientras el hombre exclama que es un lugar bastante peculiar, mientras Hina entra corriendo refiriéndose al hombre como cazador Hin, diciéndole que debería ir por otro lado, saludando a Hina, explicando que el cazador quería echar un vistazo alrededor de la mazmorra y ella se encargaba de vigilarlo, finalmente presentándolo como James Yat Smith de Estados Unidos, quedando sorprendida porque es un cazador estadounidense, pero hay algo que no le cuadra, hasta que se percata que él es el cazador extranjero que morirá en el incidente.
En este momento Hina dice que se encuentran patrullando ese lugar debido a un reporte de peligro, haciendo que la prota se haga la sorprendida mientras piensa que parece que el reporte fue bien recibido. Eso quiere decir que ese cazador ya no morirá, poniéndola feliz y diciéndole que ya que están ahí, ¿por qué no se quedan a tomar un poco de café? Pensando para sí misma que ya que todo se resolvió, disfrutarán sin preocupaciones. Pasamos a unos momentos después donde el americano se encuentra observando su bebida, preguntando que qué se supone que es eso, a lo que le responden que es café. Pero mirándolo con disgusto, este responde que eso no es café, comenzando a enojar a la prota por la actitud que está tomando, para finalmente dejarlo diciendo con desprecio que él no bebe café instantáneo, haciendo que la prota comience a contener su enojo en su pequeño cuerpo, ya que están despreciando su café instantáneo, pero pensando que debe de relajarse ya que tiene una sonrisa perfecta para momentos como ese, comenzando a sonreír y diciéndole que por lo menos pruebe un sorbo, resultando ser que ha activado la habilidad de sonreír, la cual tiene como efecto mejorar el ánimo del objetivo, haciendo esto que James cambie de opinión, diciendo que dando un segundo vistazo puede ver que tiene buen aroma, a lo que viéndolo la prota piensa que funcionó mejor de lo que esperaba, cuando finalmente James decide darle un sorbo al café, inmediatamente comenzando a temblar, haciendo esto que la prota se preocupe. Pero resulta que este había sido completamente sorprendido por el café, comenzando a decir que ese café es verdaderamente excelente. De hecho, ese café es más que bueno, es algo que simplemente nunca había probado, cosa a lo que también Hina dice que es verdad. Pero sin desaprovechar la oportunidad, James inmediatamente se acerca a Reul, diciéndole como buen capitalista que por qué no se va con él para Estados Unidos. Y si decide ir, le gustaría mostrarle el Gran Cañón. Pero la prota solamente intenta detenerlo. Pero este continúa diciendo que eso no basta, así que le mostrará las mazmorras de Estados Unidos. Mientras por dentro la prota piensa que el café puede ser muy rico, pero eso ya es excesivo. ¿O acaso será por la sonrisa? Esa habilidad parece ser más peligrosa de lo que pensaba. Tendrá que tener más cuidado con ella. Un fuerte acontecimiento que solamente detecta James ha ocurrido, procediendo a decirle inmediatamente a Gina que se ponga detrás de él. Pero antes de que pueda hacer algo, detrás de ella comienza a aparecer algo, resultando ser un monstruo de clase C, un mapache de fuego. En ese momento procede James a explicar que un monstruo ha salido de la grieta, a lo que la prota piensa que al parecer se adelantó un día, ya que los monstruos deberían de haber aparecido mañana. Pero dando un paso al frente, James dice que no se preocupen, ya que él se encargará, procediendo a lanzarle una bola de fuego al monstruo, haciendo que el objetivo donde impactó desapareciera por completo. Comenzando inmediatamente la prota a alabar a James por el excelente trabajo que hizo. De paso apareciendo el gato y preguntándose que qué ha pasado, pero repentinamente es tomado por la prota, y comenzando esta a pensar mientras lo carga, que sobrevivió y al parecer esa vida es diferente al pasado. En ese mismo momento, Hina dice que se marcha ya que tiene que informar a la sede, pero pasamos adentro donde James se encuentra disfrutando el café, diciendo que el sabor es increíble incluso probándolo de nuevo. Y dirigiéndose a la prota le dice que dentro de 3 días volverá a su país, procediendo a preguntarle que dónde puede comprar ese café instantáneo. Pero la prota piensa que es un café instantáneo normal. La única diferencia es que usó una de sus habilidades. Pero ya que no puede hablar de eso, mejor le dice una forma general, procediendo a mostrarle un sobre de café, diciéndole que en el supermercado también venden como ese. Y si pide algo parecido a eso seguramente lo consiga. Pero repentinamente se siente algo extraño. Es como si en ese lugar hubiese un aura de opresión. Pero se escucha un sonido que hace que la prota gire a ver qué pasa, resultando ser que James ahora se encuentra escupiendo sangre. Al ver que cae la prota se acerca inmediatamente a ver si puede ayudarlo. Pero en su incertidumbre comienza a preguntarse si no se supone que el monstruo ya había aparecido. Resultando ser que ante ella se encuentra un oso negro de rango A, y arrodillada la prota delante de este, piensa que esa cosa no se puede comparar con aquel mapache de rango C, comenzando a sujetar a James mientras piensa que no hay forma de que sobrevivan a un monstruo de rango A. Pero usando una habilidad, James le dice que escape, ya que él se encargará del monstruo, diciendo eso mientras lanza un escudo. Viendo esto la prota piensa si acaso esa es la habilidad de James,
volviendo James a pedirle que huya ya que él no puede moverse. Pero bajo el asedio del oso, la prota lo sostiene diciéndole que no se rinda todavía, procediendo a mirarle la cara y dándose cuenta de que cada vez empeora más. Así que voltea y le dice a Mew que le ayude, ya que se supone que no es un gato normal sino un agente. Pero este solamente se encuentra preguntándose por qué hay un monstruo como ese en ese lugar, ya que esos osos no son monstruos comunes. Actualmente es un buscador maldito subordinado a una entidad superior que está sellada. Así que procede a gritarle a la prota que hace mucho tiempo y selló. Pero todas las palabras que salen de su boca son censuradas, haciendo que la prota le grite que hable de otra forma. Pero en ese momento la prota recuerda algo y gira, pensando en la puerta, ya que si entran a esta podrán escapar yendo a la otra dimensión, sosteniendo aún más fuerte a James, ya que todavía es demasiado pronto como para morir. Regresó en el tiempo y ni siquiera ha pasado el tutorial, ella solo necesita aguantar un poco más. Pero en ese momento James comienza a ver que su barrera ya está cediendo. Momento que claramente esa bestia no va a desaprovechar, resignándose la prota que ya no hay más nada que hacer ya que ya no hay forma de escapar. Pero después de un momento comienza a abrir los ojos al percatarse que aún sigue viva. Pero al ver al oso paralizado se pregunta que por qué se detuvo, ya que se encuentra estático, es como si le tuviese miedo a algo. Pero en ese momento comienza a escuchar las palabras de Mew, diciendo que cómo se atreve a revolotear en su... sin saber su lugar. Regresa, buscador, este es mi... y tú no tienes derecho a pisarlo, haciendo que éste desaparezca por completo. Al ver esto, la prota se pregunta que si acaso se convirtió en cenizas o quién dijo eso, o qué era esa luz, aunque está segura de que esa luz vino de detrás del oso. Cuando de repente vemos a alguien dar un paso hacia adelante, procediendo la prota a mirarlo fijamente, inmediatamente preguntando al sujeto si se encuentran bien, apareciendo en ese momento un mensaje que dice que se ha confirmado un usuario en la administración de mazmorras. Pasando al chico nos percatamos que este tiene una insignia de la administración de mazmorras que por cierto solamente es visible para otros cazadores. Percatándose la prota de esa insignia y pensando que al parecer ahora están a salvo, así que procede a gritar que hay un herido en ese lugar, procediendo este a cargarlo y diciéndole a la prota que saldrán afuera, ya que afuera está la gente. Después de escucharlo comienza a asomarse para comprender a qué se refiere con gente, finalmente saliendo y percatándose de que hay todo un equipo de personas cubriendo el incidente. Pero pese a verlo con sus propios ojos se sigue preguntando qué está pasando, continuando pensando que hay periodistas, médicos e incluso cazadores. ¿De dónde se supone que salió toda esa gente? Pero interrumpiendo sus pensamientos, el chico que sostiene a James comienza a llamar a un doctor, haciendo que finalmente lo pongan en una camilla. Al verlo, la prota pregunta si va a estar bien, pero el doctor solamente le dice que habrá que revisarlo. Pero repentinamente escucha a alguien llamándola, resultando ser su primo, que comienza a regañarla, diciéndole que le había dicho que llamara si pasaba algo, sorprendiendo a la prota ya que éste se encuentra en ese lugar, mientras las admiradoras de este celebran en el fondo. Recordando la pregunta, la prota dice que no hubo tiempo para contactarlo, de paso preguntándole si acaso se movilizó de emergencia, ignorándola a este y diciéndole que se acerque ya que él la va a curar. Pero esta le responde que no se preocupe ya que está bien, causando que este la llame con frustración por no dejarse curar. Pero comprendiéndolo, la prota le recalca que se encuentra bien y pidiéndole que mejor revise al cazador James, ya que este se encuentra en un estado grave. Después de un momento vemos su habilidad sanadora, y pensando en la prota mientras lo ve, que esa habilidad se llama Luz de Sanación. Aparte de eso, Won Hee-won es el sanador número 1 del país, así que seguramente él puede curar al cazador James. Pero después de unos momentos, Rieul comienza a preguntar sobre cómo se encuentra, a lo que con pesadez en su mirada el primo le dice que se está complicando, alterando a esta que dice que se supone que Luz Sanadora puede curar cualquier herida mientras la persona siga viva, comentando el pelinegro que ella había dicho que el monstruo tenía forma de oso, afirmándolo esta diciendo que James se había dicho que era un oso negro de cueva de rango A lo que el primo le dice que ese monstruo es tan raro que es difícil de ver, teniendo en sus garras una maldición que no es compatible con las habilidades de curación. Por esto las heridas externas fueron completamente curadas, pero en la zona de la maldición fue completamente bloqueada la curación.
Así que para poder curarlo completamente tienen que deshacerse de la maldición. Pero actualmente no hay nadie en Corea que pueda deshacerse de una maldición de clase A, dejando esto completamente en shock a la prota, ya que en todo el país no hay nadie que pueda ayudarlo. Pero bajo angustia, esta le pregunta a su primo si acaso al señor James le va a pasar eso, a lo que éste solamente se queda en silencio, procediendo Rieul a cerrar los puños con fuerza y pensar que no puede ser. No puede quedarse ahí sin hacer nada, levantándose rápidamente, causando que su primo le pregunte si le pasa algo. Pero continuando con sus pensamientos, dice que si acaso no hay algo que ella pueda hacer, comenzando a recordar que antes de que pasara todo, Jane solamente bebió 2 tazas de café instantáneo, comenzando a avanzar rápidamente ya que en sus manos el café instantáneo puede alcanzar una tasa de recuperación del 100%, y tal vez al beber el tercero puede que la habilidad de curación funcione mejor. Llegando a la cocina y tomando el café, tal vez sea una idea absurda, pero puede que tenga efecto. En ese momento solamente le queda aferrarse a esa pequeña esperanza. En ese momento comienza a utilizar su habilidad en el café, a la que se le aplica un buff por la concentración, para después de unos momentos llegar gritando y sorprender a los dos chicos, causando que su primo le pregunte que qué se supone que tiene en la mano, a lo que ésta solamente responde que le dejen intentar algo, causando que le pregunten que a qué se refiere con intentar, pero detiene la pregunta al percatarse de qué está haciendo la prota, encontrándose esta dándole de tomar al malherido James, a quien el café parece empezar a hacerle efecto inmediatamente. En este momento la prota pide que comiencen a curarlo de nuevo, y sin rechistar, este solamente le dice entendido, y comienza a hacer su trabajo de curación, comenzando a influir en James con su habilidad, mientras piensa que por favor se recupere, mientras la prota se encuentra pidiéndole histéricamente que por favor despierte, comenzando a abrir los ojos, alegrando esto a la prota, pero repentinamente comienza a escupir una bocanada de sangre, dejando esto completamente en shock a la prota, que se pregunta si él podrá resistir. Él tomó el café, pero su estado empeoró aún más. ¿Acaso fue culpa de ella o ella se equivocó? Pensó que ella cambiaría el futuro, pero parece que todo fue en vano. Pero es sacada de sus pensamientos por un grito que la llama, siendo su primo que le pide que reaccione por una vez, pidiendo que comience a sujetarle los brazos, contestándole la prota con un sí entre sollozos, a lo que el pelinegro se queda mirándolos, comenzando ésta a sujetarlo mientras piensa en el señor James. Si él despierta, ella lo acompañará a las mazmorras de Estados Unidos. Así que por favor no debe de morir, diciendo todo esto mientras llora, comenzando a irse el pelinegro, mientras la multitud se pregunta que por qué la luz sanadora no funciona. Para no ver cómo acaba, este continúa marchándose, pero se detiene cuando comienza a escuchar gritos entre la multitud, resultando ser una deslumbrante luz que viene del cazador. Después de un momento y de unos cuantos gritos de la prota, el señor James comienza a despertar. Sin comprender nada, comienza a preguntar sobre dónde está. Al ver esto, la prota se emociona y piensa que está vivo, realmente está vivo. Ese café instantáneo parece haber funcionado, procediendo a decirle entre lágrimas que es un alivio ver que realmente está bien. Al ver que despertó, queda completamente atónita la multitud y el pelinegro, procediendo a continuar con su retirada, pero esta vez con una sonrisa en la cara, mientras la multitud dice que eso era esperable del cazador Won Hee-won. El primo de la prota continúa diciendo que los primeros auxilios están dados, así que trasladarán al cazador al hospital y lo colocan en una camilla con ruedas como último preparativo para trasladarlo al hospital. Pero antes de que se lo lleven, este llama a la señorita Reul, diciéndole que es muy probable que no lo crea, pero cuando éste se encontraba en el filo de la muerte, repentinamente recordó el sabor de su café. Gracias por permitirme beber un café tan delicioso, llenando estas palabras de alegría a la prota, respondiéndole que no debería de decir eso, ya que ella estaría en una tumba si no fuese por él, tomándolo de la mano, diciéndole que es ella quien debería de agradecerle, y pidiéndole que se recupere pronto. Finalmente marchándose éste en la ambulancia, quedando solamente la prota junto a su primo, girando éste la cabeza al escuchar unos gemidos, y preguntándole la prota si está llorando. No, ella no está llorando, está probando el modo acuático de la cara. A lo que ésta le responde que es la primera vez que ve a alguien casi morir. Estaba bastante asustada, pero ver cómo acabó la tranquiliza. A lo que su primo le va a colocar la mano en la cabeza para consolarla,
pero repentinamente se detiene, procediendo a regañarla porque puso una cafetería en un lugar como ese, ya que aunque fue el negocio de la abuela es bastante peligroso. Aparte dejó su trabajo para arriesgarse de esa manera. Y además, que se supone que era lo que le dio al cazador hace un momento. Comenzando a contestar la prota con nerviosismo que esto era una poción que el cazador James le había dejado encargada. Pero al ver la cara de que su primo no se cree nada, reafirma que es verdad, ya que el cazador recibió una alerta de la zona, así que le pidió que le guardara una poderosa poción. Pero antes de que continúe con las mentiras, repentinamente llaman a su primo, inmediatamente comenzando a decirle a Reul que vaya rápido ya que lo están llamando. Pero este, girando la cabeza, se dirige al cazador Anseon, sorprendiéndose ya que también se encuentra en ese lugar, a lo que le pide que se quede con ella un momento, ya que parece que puede salir corriendo en cualquier momento. Y dirigiéndose a la prota le dice que él la va a curar, así que debe de quedarse quieta hasta su regreso, a lo que responde que ella ni siquiera está herida, pero es interrumpida por el chico que la saluda como señorita Wong Reul, sorprendiéndose y preguntando que cómo es que él sabe su nombre, a lo que le responde que ella es la prima del cazador Ji-won, y él ha oído mucho sobre ella. Finalmente presentándose como Iseon, vicelíder del gremio Seongna, sorprendiendo a la prota ya que es del gremio Seongna,